Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre bendito, gracias te damos una vez más, Señor, por este día que nos regalas, por la libertad que gozamos para abrir tu palabra, Señor, proclamarla. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, el mismo que la inspiró, Señor, quien ahora, a pesar de la indignidad de estos labios, pueda hablar, Señor, y llevar tu mensaje conforme a tu voluntad. Te lo rogamos siempre en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, los que tengan su Biblia, les animo que tengan la Biblia abierta, y si no, tenemos la lectura también en nuestro programa, porque iremos avanzando, mirando los versículos que aparecen en este texto que tenemos para hoy. Y precisamente, algo que quiero llamar la atención, es que este pasaje inicia indicándonos que el Señor vuelve a ¿dónde dice? A su tierra natal. Empieza diciéndonos que vuelve a su tierra natal. El texto no menciona el nombre de la ciudad, pero por los versículos que siguen de inmediato, claramente entendemos que se trata ¿de dónde? Nazaret. Se trata de Nazaret, el lugar donde el Señor Jesús vivió la mayor parte de su vida, el lugar en el que el Señor Jesús creció y vivió antes y residió antes de iniciar su ministerio. Por lo tanto, era un lugar donde incluso la familia aún residía, ¿no? Hemos visto en el texto que dice, ¿acaso sus hermanas no están entre nosotros? Es decir, aún su familia, buena parte de su familia permanecía allí. Ahora, el Señor había dejado su tierra para cumplir su ministerio. Y en nuestro tiempo, hermanos, creo que es muy oportuno, con la situación que viven millones de personas, hombres, mujeres y familias enteras, que han dejado su lugar de origen, que han dejado atrás el lugar que los vio crecer tras nuevas oportunidades, sobre todo de carácter laboral, ¿verdad?, en busca de algo mejor. El Señor tuvo una misión que cumplir y para eso debía ir más allá de los límites de su ciudad, de su pueblo. Y ciertamente creo que es oportuno decir, hermanos, que los inmigrantes del mundo y los expatriados en general pueden sentirse identificados con el Señor Jesús, quien también conoció lo que es estar lejos de su tierra y lo que es estar lejos de los suyos. No hay duda que todos los que llevan tiempo fuera de su país desean volver de su ciudad. Y los que residen ya en una ciudad diferente o en un país diferente a la suya, ya sea porque viajaron por estudios, por trabajo y ahí se instalaron, en fin, cualquiera sean las razones, no hay duda que añoran y esperan ver a sus familias, a sus amigos de siempre y pasar un tiempo juntos y quizás también un merecido y necesario tiempo de descanso. Suele ocurrir, ¿verdad? Varios de nosotros en ciertas fechas no están porque se van a sus tierras y están con sus familias. Bueno, el Señor volvió a la tierra donde creció. Allí estaba su familia y todas las personas que lo vieron crecer. El relato bíblico no hace referencia si se reunió o no con la familia, pero podemos suponer que fue así. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos que estamos leyendo, precisan que conocían a estas personas al Señor, conocían a la familia. Incluso nos dijeron, sus hermanas están aquí. ¿No son sus hermanas las que están aquí? Bueno, ellas permanecían en Nazaret. Y este retorno del Señor se produce luego de un trabajo muy intenso. Los evangelios, hermanos, muestran que para entonces el Señor Jesús había alcanzado una tal popularidad que donde quiera que vaya, grandes multitudes lo seguían. De modo que este retorno, eso me hizo pensar que este retorno también podría ser una oportunidad para un breve descanso, para un tiempo cerca de la familia y a los amigos. Las condiciones en las que se viajaban en el siglo I no son las de hoy. Aún todo viaje siempre es agotador. Imagínense cómo resultaba viajar entonces. Así que cuando Marcos señala que no fue hasta el día del reposo, ¿se han dado cuenta? Que el Señor Jesús
fue a la sinagoga a enseñar hasta el día de reposo, es decir, hasta el sábado, entonces podríamos suponer que se tomó unos días. No sabemos cuántos, pero se tomó unos días en los que habría visitado a la familia para luego continuar su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? ¿Cuál es ese ministerio? ¿Qué nos ha venido diciendo el Evangelio a lo largo de él? ¿Qué nos ha estado diciendo? Que el Señor enseñaba. ¿Y qué enseñaba? El reino de Dios. A veces pensamos que el Señor enseñaba sobre el reino de Dios, pero el texto dice que el Señor enseñaba el reino de Dios. Porque el reino de Dios ha sido ya instaurado con su primera venida, que tendrá su manifestación plena en el día del Señor, en el día final, pero que ha iniciado ya con su primera venida. Es lo que decía Juan el Bautista: el reino de Dios se ha acercado. El Señor enseña sobre el reino de Dios. Y todas estas suposiciones de que si descansó, de que siguió a su familia, y que la Biblia no nos da detalle, las podemos asumir por ser lógicas, factibles. Pero lo que la Biblia sí nos ofrece al detalle, hermanos, con este pasaje, es un asunto que yo quiero que por la ayuda del Espíritu Santo podamos hoy todos abrazar. Un asunto vital. Y como decíamos más temprano, cuando se habla de algo vital, estamos hablando de algo que es de vida o muerte. Vital porque es de vida o muerte. Y que esperamos, como decimos, por el Espíritu Santo, el Señor a través de su palabra nos muestre esta mañana. ¿Y de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? A la fe. A la fe. Pero no a la fe así y nada más, sino a la fe en una persona. A la fe en la persona indicada. Y también decía más temprano que recién caía en cuenta que me quedó chico el título. Porque es un llamado a la fe, sí, pero es un llamado a la fe en Cristo. En la persona de Jesucristo. Miren nuevamente cómo arranca este pasaje. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Ya sabemos que es Nazaret. Y lo seguían, y le seguían sus discípulos. No habla de grandes multitudes en esta ocasión, habla de sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole, le mostraban admiración. Se admiraban. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Importantes, hermanos. Que el texto detalla que el Señor vuelve acompañado. ¿De quién? De sus discípulos. Y este detalle ya es un hecho importante, porque nos muestra que el Señor retorna a su tierra, al lugar donde creció, pero llega hecho un maestro, un rabí. En aquella época los rabíes, los maestros, acostumbraban a recorrer las ciudades acompañados siempre de sus discípulos, este grupo pequeño pero importante y fiel de seguidores. Y en esa condición es que el Señor se presenta ante sus coterráneos en Nazaret. Una aldea de inicio de nuestra era, hermano, con una población lo suficientemente pequeña como para que todos se reconozcan, y donde nuestro Señor, como hemos dicho ya, había crecido, pero además había trabajado para su propio sustento. Ahora, visiblemente convertido en un maestro, porque llega acompañado con los discípulos que le siguen, entra, dice, en el día de reposo a la sinagoga y empieza a enseñar. Llegó para seguir trabajando. Llegó para seguir cumpliendo su ministerio. Y a enseñar, que es la centralidad de su ministerio. Y hermanos, la enseñanza era uno de los aspectos más importantes de las actividades que se impartían en las sinagogas, puesto que era la forma como la gente recibía el mensaje de las Escrituras.
Tener una copia del rollo de las Escrituras era un privilegio de muy pocos. De manera que el modo de conocer el mensaje, de aprender de ellas, era a través de la enseñanza que se impartía en las sinagogas. Era un aspecto central. Y esto mismo, hermanos, ocurrió con la iglesia cristiana. La iglesia cristiana naciente y la que fue creciendo, que centró su progreso en la enseñanza, en lo que el libro de los Hechos nos llama, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y es en esto mismo, hermanos, lo que tratamos de perseverar ahora nosotros, con la dirección siempre del Espíritu Santo. La centralidad de Cristo y de la palabra predicada que revela y que da testimonio del Cristo. Ahora, si leemos este versículo solo hasta aquí, pareciera que la gente responde con admiración, porque dicen que muchos, oyéndole, se admiraban. Entonces, a este hombre a quien conocieron de niño y vimos crecer, ahora se ha convertido en un maestro. Y esto parece una buena reacción, esa admiración. Sin embargo, lo que nos dice enseguida Marcos nos va a mostrar una actitud muy distinta, muy diferente a la que podríamos esperar. Una actitud negativa incluso, de rechazo, de no aceptación frente a la sabiduría y las maravillas que el Señor demostraba. Yo le preguntaba a los hermanos del culto de la mañana qué decían sus otras versiones. Y una hermana me decía que les era difícil de aceptar. Entonces, esta admiración no era positiva. No era positiva. Dice, y decían, el versículo continúa, el versículo 2, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? No podían negar lo que veían. De manera que no cuestionaban los milagros, pero cuestionaban al hacedor de los milagros. ¿No es este el que conocemos? Y aquí podemos entender cuando en la palabra se nos dice, y viendo, no ven, y oyendo, no oyen. Ellos veían los milagros del Señor y escuchaban sus enseñanzas. ¿Qué sabiduría es esta que les daba? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? A lo mejor tenían en casa algún mueble que el Señor les hizo. ¿No es este el que vino a repararla y nos hizo, nos dejó bien bonita la alacena? Porque sin duda haría un buen trabajo. Como el hermano Mauricio, que recordé temprano, que es este púlpito que preparó durante la pandemia y que recordamos con gratitud. ¿Cuántos habían conocido al carpintero? ¿Qué no es este el carpintero que nos arregló la mesa? Estuvo aquí. ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Qué no es su hermano Santiago o Jacobo, José, Judas y Simón, que también los conocemos, que seguramente formaban parte del taller? ¿No están también aquí nosotros sus hermanas? ¿No son nuestras vecinas? ¿No son las que viven acá a 2 cuadras? ¿Son las hermanas del que está haciendo milagros? Y dice entonces, miren cómo Marcos y la traducción aquí nos permite ver, cambia el término, se admiraban, y dicen, se escandalizaban. ¿Cómo dicen sus versiones? ¿Alguna otra palabra diferente? ¿Alguien? Se escandalizaban. ¿Cómo enseña? ¿Cómo hace milagros? Viendo, no ven. Oyendo, no oyen. No cuestionan lo que ven. Cuestionan de quién viene. Y esto va a ser importante, hermanos, y ahora vamos a ver por qué. Veamos con cuidado estas preguntas que la gente se hizo al escuchar sus enseñanzas. Pero además, como ya decía, al ver sus milagros hechos por sus propias manos, la gente fue testigo de su sabiduría. La gente fue testigo de su poder.
Y hay mucha gente, hermanos, a la que el testimonio bíblico ya no le resulta suficiente. Siendo o habiendo sido testigos de su sabiduría y de su poder, les quedó chico todo. Sin embargo, sus interrogantes muestran una actitud negativa, de rechazo e incluso de desprecio. Fíjense en cada una de las preguntas que hace. ¿De dónde tiene estas cosas? Y en realidad, hermanos míos, es una muy buena pregunta. Yo creo y espero que todos en algún momento de nuestra vida la hayamos hecho. ¿De dónde viene el poder del Señor? Porque si preguntamos hasta allí con sinceridad de corazón, buscando la dirección del Espíritu de Dios, sin duda nos va a llevar a la verdad revelada. Nos va a llevar a conocer la identidad de Jesús y su procedencia divina. Y esto habría sido sí para estos nazarenos, si acaso hubieran hecho esta pregunta con sinceridad de corazón. Y esto, hermanos, es para los nazarenos, como para todo hombre sobre la tierra, en todos los tiempos de la historia, la mayor bendición que alguien puede recibir, conocer al Señor Jesús. Y me animo a preguntar, como hice en la mañana también, entre nosotros los creyentes, ¿hay alguien que espera una bendición del Señor? ¿La mayor bendición del Señor en su vida? ¿Alguien de nosotros está esperando que el Señor nos sorprenda con una bendición que no podamos contener? Hermanos míos, la mayor bendición que podamos recibir en nuestra vida, los creyentes, ya la hemos recibido. Cuando, como enseña la Biblia, pasamos de muerte a vida. Porque éramos muertos espiritualmente, dice el Señor. Pero por su obra misericordiosa y gracia, por el Espíritu Santo, hemos vuelto a nacer espiritualmente. Y hemos pasado de muerte a vida. Y de toda condenación a vida eterna. No hay mayor bendición que podamos recibir. Sin duda que el Señor nos va a sorprender y siempre lo hace. Y sin duda, no estoy hablando tampoco del tiempo en el que estaremos frente al Señor y en sus brazos. Pero en este mundo y en esta vida, los creyentes hemos recibido la mayor bendición que todo ser humano puede recibir. La misericordia de Dios y su gracia de habernos hecho, como dice el evangelista Juan, hijos. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero estos nazarenos, y aquí viene lo importante, de hoy creyeron conocer a Jesús. Los nazarenos lo habían visto crecer, conocían a su familia. Alguna vez fue Jesucito. ¿Recuerdan que era Mateito? De 5 años. A veces me pongo a ver los videos de mi hijo acá, con todos los demás niñitos. Ahora está más alto que yo. Alguna vez fue Jesucito. Creyeron conocer a Jesús. Conocían a su familia. Y entonces se quedaron con ese Jesús familiar, con el vecino que habían tenido por años, con el carpintero que les hizo seguramente un buen trabajo. Y entonces se negaron a conocer al Cristo, al Salvador del mundo, al Mesías que había sido prometido y que daría libertad no solo al pueblo de Israel, sino a la humanidad caída. ¿Cuántos hermanos en nuestro tiempo prefieren quedarse con el Jesús conocido, el Jesús de su cultura, incluso con el Jesús de su religión, y rechazar así al Cristo de las Escrituras, al Cristo que es revelado por su palabra, testimoniado por su palabra, al Cristo vivo, como hemos cantado hace un momento, lleno de poder para salvar de toda condenación al hombre caído, pero que además se mete con la vida de las personas para transformarlas, no para hacerlas mejor,
no para sacar una mejor versión de ellas, para transformarlas, para hacerlas morir al pecado y nacer de nuevo. ¿Cuántos en nuestro tiempo prefieren quedarse con el Cristo de su cultura y el de su religión? Un Cristo también insertado en nuestra cultura, hermanos, en nuestra cotidianidad, que no tomamos en cuenta, que no tomamos en serio, que no forma parte de nuestra vida práctica, de nuestros negocios, de nuestro trabajo, de nuestro oficio, de nuestras relaciones sociales, excepto, claro está, si se trata de pedirle algún favor, allí sí, para eso sí tenemos memoria. Pero un Cristo que no demanda conversión y transformación de la vida, y que incluso probablemente podamos satisfacer con algún rito religioso, con alguna expresión especial. Yo decía más temprano también, cuánta gracia le damos a Dios, gracias le damos a Dios al ver una iglesia con familias, al escuchar la voz de niños, y hoy tendremos bautismo de 2 niños menores. ¡Qué gracia la de Dios! Pero también tengo muy presente un mensaje que se dio desde aquí, a cargo del pastor Alejandro Silva, que recuerdo mencionó a los cristianos de segunda generación, que hemos crecido o que crecieron en un hogar cristiano, en donde la Biblia, los textos bíblicos son familiares y no extraños. Han crecido oyéndole, conocen los cánticos, el culto, y tienen una cultura cristiana. Pero que, hermanos míos, como todos, necesitan también un encuentro personal con el Señor Jesús. Y ahora que tendremos bautismo, recordaremos esta lectura de Deuteronomio, en el que los padres creyentes, confiados en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, en el que nuestros hijos están involucrados, incluidos, nosotros hacemos un compromiso con el Señor, de dar enseñanza, de dar testimonio, pero de acompañarles, para que ellos tengan también su encuentro personal con el Señor, y poder conocer al Cristo vivo, más allá del Cristo de nuestra cultura, o del Cristo de nuestra religión. Cuando el Cristo que la Biblia testimonia es presentado, hermanos míos, entonces preferimos obviarlo muchas veces. Entonces se le ignora, se opta por hacer oídos sordos, porque el Cristo de las Escrituras, el Cristo del cual las Escrituras dan testimonio, es un Cristo que confronta, es un Cristo que cuestiona nuestro esquema, nuestra estructura cultural, nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir. Es un Cristo que demanda transformación de la vida. Es un Cristo que desafía una y otra vez por su palabra. Y por eso, hermanos míos, la familiaridad o la cercanía, entre comillas, que estos hombres, los nazarenos, habían tenido con Jesús, fíjense ustedes cómo se convierte en la barrera que no les permitió reconocer su autoridad. Y esta familiaridad no está lejos de la familiaridad que muchos cristianos de hoy pueden sentir. Sobre todo en una sociedad culturalmente cristiana, pero que no tiene nada que ver con el Señor de la Biblia y que viven de espaldas al Señor de las Escrituras. En el versículo 13 ellos se decían: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí entre nosotros sus hermanas, nuestras vecinas, que estuve con ella ayer conversando? El oficio de artesano, hermanos míos, era muy respetado en aquel entonces, pero no dejaba de ser un obrero muy distante en la escala social, comparado con los sacerdotes, comparado con los principales y con los hombres de poder. Además, Jesús era un laico, no olviden eso. Él no pertenecía a la clase sacerdotal, él no era un principal,
Era un sencillo hombre como cualquier otro, que se valió de su oficio, de su trabajo artesanal, del trabajo de sus manos, para sobrevivir, pero además para sostener a su familia. Ahora, ¿cuál era el tono? Nosotros podemos leer, no podemos escuchar cómo Marcos escribe estas preguntas, pero ¿cuál era el tono? El contexto nos los va a decir de estas expresiones. ¿No es este el carpintero que conocemos? ¿El que me hizo un par de trabajos? ¿No es este? Sus hermanas siguen aquí con nosotros y él se aparece como un maestro rodeado de seguidores, hablando con autoridad y haciendo milagros por el poder de sus manos. ¿No sería algo, hermanos, como dicen las otras versiones, fácil de aceptar? Ya otras versiones son más interpretativas, ¿no? No sería fácil de aceptar por sus coterráneos. No sería algo que aceptarían con gusto. Y a veces no queremos, hermanos, nos resistimos a que los que se parecen a nosotros cobren de pronto mayor notoriedad. Esta es una inclinación muy común entre los hombres, de los seres humanos, de nuestra naturaleza pecaminosa, desde luego. Pero aquí hay algo todavía mayor, fíjense, la forma como Marcos registra la pregunta en este versículo tiene ciertas connotaciones especiales. Fíjense que se refiere a Jesús como el hijo de ¿quién? De María. ¿Y qué podría tener esto de extraño? Primero, que en aquella época, hermanos, no tomarían el nombre de la madre para precisar la identidad de una persona. Comúnmente tomarían el nombre del padre, quien es quien define el linaje del individuo. Si quisiéramos saber quién es, si queremos identificar a una persona por sus familiares, lo haríamos por el padre, pues él define el linaje. Ahora, se pueden hacer diferentes interpretaciones. Una, que Marcos lo hace así intencionalmente para acentuar la divinidad de Jesús, he leído por allí, como hijo de Dios y no de José. Bueno, puede ser. O que para entonces, esta me gusta más, José ya habría fallecido. Habría mucho entre la población, mucha gente joven que no identificaría a José, de modo que se referirían a Jesús a través de su madre para poder identificarlo. Bueno, esto explica también por qué Jesús permaneció con su familia en Nazaret hasta los 30 años que inició su ministerio, ¿no? Pues a la ausencia del padre, que era el principal proveedor, Jesús como hermano mayor sostuvo a su familia. Este también es una hermosa lección para nosotros. Hasta que sus hermanos menores pudieron asumir esta responsabilidad. Bueno, toda esa manera de entender que haya mencionado a María y no a José, sin que su madre haya aún contraído matrimonio. ¿No hay ese dicho? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Refiriéndose al chisme, malintencionado. Desde luego, una forma de expresar el rechazo, de expresar el desprecio, como lo hicieron ya en su momento las autoridades judías frente al Señor Jesús, y que nosotros podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Bueno, ahí vemos lo que el Señor tiene al frente. Y él en respuesta les dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes, y en su familia, en su casa. De allí viene este dicho también muy popular en nuestra cultura, ¿no? Que trata de decir eso y nada más, pero no. El Señor con estas palabras, hermanos, mucha atención aquí, expresa una realidad que tiene constatación histórica con el pueblo de Israel. Primero porque Jesús se entiende, él mismo se entiende y se muestra así en la línea de los profetas de Dios. Y por lo tanto su destino no será diferente al destino que han seguido los profetas históricamente, que fueron asesinados por el pueblo de Israel, que fueron muertos, y el Señor seguiría el mismo camino. Pero además nos advierte a sus discípulos, y aquí incluyéndonos, a los discípulos de todos los tiempos, que la primera oposición que podríamos encontrar al entregar la vida a Cristo, a seguir a Cristo, será la de nuestra propia familia. Quizás ese es un aspecto que los cristianos de segunda generación no van a conocer.
pero que muchos que se han convertido a Cristo, sí. Y fíjense cómo el Señor extiende el origen de la deshonra que Él ha recibido y que recibiremos también, porque si el Maestro fue repudiado y nosotros los seguidores no somos más que el Maestro, habremos de ser también repudiados, nos ha dicho el Señor. El origen de la deshonra recibida no viene únicamente de sus coterráneos, sino de sus parientes, de su propia casa. Y yo creo, hermanos, que ustedes pueden recordar muy bien el Evangelio que registra la ocasión en que la familia del Señor fue en búsqueda de Él, ¿recuerdan? Para llevárselo, para sacarlo entre la gente. Y el Evangelio nos dice ¿por qué? Porque pensaban que había perdido la razón. Es decir, que sus hermanos, yo me imagino allí a Jacobo, Santiago seguramente, el segundo después del Señor, a Simón y a otros, diciéndole a su madre, María, madre, hay que traer a este, se ha vuelto loco, se cree el Mesías. Y María, que nos dicen los evangelios, guardaba las cosas en su corazón, ¿recuerdan? Desde la anunciación del ángel y todo lo que sigue en la infancia del Señor Jesús, dice que María atesoraba las cosas en su corazón, pero María también fue con sus hermanos, con sus hijos, para recoger al Señor, porque pensaban que había perdido la razón, pensaban que se había vuelto loco. Y no son pocos los padres que a veces vienen los hijos grandes ya a apabullar, ¿no? ¿Eso ha pasado? No hagamos eso con nuestros padres. Que ser ancianos no significa que han perdido la razón y la capacidad de decidir por ellos mismos. Y a veces los hijos queremos agarrar a los padres, los presionamos, mamá, hay que recogerlo. María, la bendita madre de nuestro Señor, bendita entre todas las mujeres, como dice la Biblia de ella, dice que atesoraba en su corazón. Pero sus hijos y ella fueron en busca del Señor porque pensaron que el Señor había perdido la razón. No creyeron en Él. No creyeron en Él. Ahora, en este pasaje de Marcos hemos visto que se ha mencionado a Santiago, a José, a Judas, a Simón. Y por la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, sabemos que Jesús se le aparecerá después de su resurrección a Santiago, su hermano mayor, a Jacobo, no su hermano mayor, sino el mayor probablemente entre los demás hermanos, quien se convertirá incluso en un apóstol y a quien la Biblia se refiere como un pilar de la primera iglesia en Jerusalén. Podría ser su hermano Judas el autor de la carta que tenemos en el Nuevo Testamento. Y aunque no tengamos bíblicamente mayores referencias de sus demás hermanos y hermanas, el libro de los Hechos sí los menciona reunidos junto a María, su madre, bendita entre las mujeres, reunidos con sus hermanos y hermanas, con Pablo, con Pedro, en Primera de Corintios. Por lo que podemos estar seguros que la familia se unió a la iglesia. Pero todo esto después de la muerte y después de la resurrección del Señor Jesús. Hasta entonces el Señor tuvo la resistencia no solo de los demonios, no solo de las autoridades judías, a quienes el Señor llamó hijos del diablo, no solo de sus coterráneos ahora, incrédulos, sino también la de su propia familia. Y esto es algo, hermanos míos, que muchas veces los cristianos vamos a experimentar. Vamos a experimentar. Y que el Señor nos dé sabiduría para ver cómo afrontar esas cosas. Los versículos que siguen pueden desconcertarnos todavía, ¿verdad? Miren el 5 y el 6. Dice, y entonces no pudo hacer allí ningún milagro. Está hablando del Señor. No pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, dice, de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Si ustedes revisan, hermanos, en sus casas ya, los capítulos anteriores de este mismo Evangelio de Marcos, verán el poder de nuestro Señor Jesús. Mandó a callar las aguas, a calmarlas, a calmarse. Mandó a calmar las aguas y los vientos. Libró a este hombre de Gadara que había sido poseído por una legión de demonios. Sanó a una mujer que llevaba esclavizada 12 años con hemorragia.
Levantó de la muerte a la hija de un hombre, Jairo. Y ahora dice el texto, dice el Evangelio, en su propia tierra no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos poniendo sus manos sobre ellos. ¿Qué pasó con el poder del Señor? El poder del Señor, el poder de la fe. ¿Qué dicen ustedes? Es una buena pregunta, ¿no creen? Es muy buena pregunta, porque a primera lectura el texto pareciera decirnos que porque no tenían fe, el Señor estuvo invalidado, disminuido, y no pudo, dice, porque eso sí dice, no pudo, no dice invalidado ni disminuido, dice, no pudo hacer milagro. Entonces el poder es del Señor, el poder de la fe y de su portador, porque en muchas comunidades se enseña eso, ¿no? Te falta fe, y claro que nos falta fe, ¿no? Claro, pero el poder de la fe, recuerden, hermanos míos, que es la Biblia la que se interpreta a sí misma. Y siempre que cuando nos encontremos con versículos como este que nos ponen en aprietos, debemos entenderla a la luz de toda la enseñanza bíblica. Un texto sacado de contexto, se ha dicho siempre, se usa de pretexto. A la luz de la enseñanza bíblica, y por la Biblia sabemos que la fe no tiene ningún poder en sí misma. Y por eso decía que me quedó chico el título, porque no es solo un llamado a la fe, es un llamado a la fe en la persona correcta, es un llamado a la fe en el que tiene poder, es un llamado a la fe en Dios, en Cristo. El poder es del Señor. Por la Biblia sabemos que el poder es de Dios en Cristo, quien salva, sana, santifica, y por la fe en Él es que somos salvos. Por los méritos de Jesucristo. Por eso la fe, hermanos, tiene que estar en la persona indicada. No se trata de tener fe quién sabe en qué o quién sabe en quién. No, pero eso no salva a nadie. No se trata de predisponernos, no se trata de ser optimistas frente a las cosas de la vida. Se trata de poner la fe en la persona indicada, en el que tiene poder, quien es Dios soberano, Jesús. Y quien no conoce las Escrituras, no conoce a Jesús. No, pero puede conocer al Cristo familiar, como los nazarenos, ¿no? Al Cristo de la cultura, al Cristo de la religión, pero no conocer al Cristo vivo, de quien su palabra da testimonio. Hermanos míos, recuerden que el Señor sanó al paralítico de Betesda, ¿recuerdan? Y este hombre siquiera sabía quién lo había sanado. Leámoslo en Juan. Este hombre fue sanado después de estar 38 años paralítico, incapacitado para poder moverse. Y fue sanado sin saber quién lo sanó. No hizo falta la fe porque Dios es soberano. Pero el Señor lo sanó para que él nazca en la fe. Porque este hombre estaba incluso sometido a la superstición. ¿Recuerdan el texto? Él esperaba que, había esa creencia que llegaba un ángel, movía las aguas del estanque y el primero que se lanzara era sanado. Y el pobre hombre, si no podía moverse, llevaba 38 años sin que nadie pueda lanzarlo. Él estaba sometido a creencias. Y el Señor Jesús, lejos de juzgar sus creencias, le muestra la verdad. Él es la verdad. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Él le muestra la verdad. El poder es suyo. El poder es del Señor y no de la fe. Necesitamos fe. Y por eso la Biblia enseña también que sin fe es imposible agradar a Dios. Este pueblo rechazó al Señor. Y el Señor obra con poder con aquellos que ansían recibirlo.
Apocalipsis 3:20 dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, palabra del Señor, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El pueblo de Nazaret, sus coterráneos, no quiso recibir su bendición, se negó a recibir la bendición del Señor. Y no sabremos, hermanos, no sabremos de gozar de la gracia de Dios en nuestras vidas, sino es por medio de la fe en Jesucristo. Pues toda la vida del creyente es un asunto de fe. Por fe creemos, por fe vivimos, por fe buscamos perseverar. Y el poder de Dios no es en lo absoluto reducido por la falta de fe, pero sí, escuchen hermanos míos, nos privamos de experimentar sus bendiciones y de su obra en nuestras vidas, si acaso rechazamos lo que el Señor nos ofrece con amor y por amor. Y el versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Los evangelios, hermanos, registran solo 2 ocasiones en las que el Señor se muestra asombrado. ¿Saben cuál es la primera? Nada menos que frente a un soldado romano, el centurión, un hombre sin religión, pero con el corazón abierto a la obra de Dios. La otra ocasión, ¿saben cuál es? Esta, en la que se muestra asombrado frente a la incredulidad de la gente de su propio pueblo, judíos, por cierto, religiosos, que cerraron su corazón a la verdad revelada por Jesucristo. Como cuando nos negamos al Cristo que revela las Escrituras y preferimos quedarnos con el Cristo de nuestra cultura, como el Cristo de nuestra religión. La incredulidad, que es el pecado imperdonable, hermanos. Porque por la fe en Jesucristo que somos salvos. La incredulidad, que es la ofensa contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Es el que despierta la conciencia de Dios. Aquí nadie cuestiona la existencia de Dios. Creo que entre nosotros tampoco. Y si uno lo piensa bien, el mundo tampoco. No, yo sé que está muy de moda ser agnóstico, eso como que le da a uno posición intelectual, ¿no? Sí. Pero el mundo no tiene muchos problemas con Dios. Mientras Dios sepa, Dios, ¿quién es? Mientras Dios sea todo y nada al mismo tiempo. Pero al Dios que nosotros conocemos, Padre, que se revela en Jesucristo, ahí las cosas cambian. El mundo no tiene problemas con Dios, pero sí tiene un problema con Cristo, que revela a Dios. Y ahí el mundo cambia de actitud. Porque podemos escuchar muchas veces dando las bendiciones de Dios, sin personificar a Dios. Y Dios es una persona que se ha revelado en su Hijo Jesucristo, de quien en la Biblia da testimonio. Esta es la otra ocasión en que el Señor se asombra ante la incredulidad de sus coterráneos, el pecado imperdonable. Y hermanos míos, decía que no se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios, que es todavía mayor. Y esta ha sido la desgracia del hombre desde el principio mismo, pues por no creerle a Dios y por darle crédito a las mentiras del diablo, con que Dios les dijo, ¿recuerdan? Génesis. Con que Dios le dijo. Por cuestionar la palabra de Dios y por darle crédito a las mentiras del diablo, fue como llegó el pecado y con él la muerte. Por no creerle a Dios y sus promesas, el pueblo de Israel, que tuvo la nube de fuego al frente, que vio el mar abrirse en dos, pero por no creerle a ese Dios que ellos no negaban, pagaron por su incredulidad, pagar por 40 años sin conocer la tierra prometida. Por no creerle a Dios. Y los cristianos que hemos creído, pero que por nuestra falta de fe
¿A quién le dijo el Señor hombres de poca fe? ¿A los incrédulos? A sus discípulos, hombres de poca fe. Los cristianos que hemos creído, pero por nuestra falta de fe, vivimos conforme a nuestros propios razonamientos y desestimamos la revelación de Dios en Cristo, de quien su palabra da testimonio, y entonces no experimentamos la paz de Dios, en la que dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento, y guarda tu corazón, hermano, y guarda tu pensamiento, la paz de Dios, la cual no es posible experimentar sin fe. Por eso pedimos al Señor, no lo hemos cantado hoy, pero solemos cantar, dame la fe de mi Jesús, la fe perfecta, la fe que encomienda a su espíritu. Esas no fueron las palabras del Señor en la cruz del Calvario. Este fue motivo o parte de nuestro estudio del jueves. Señor, en tus manos encomiendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Pedro en su carta nos dice, encomienden a Dios en Cristo sus almas, su vida. Y no está hablando solo de esta vida, la vida eterna que Dios nos ofrece, encomiéndenla en Él, que es fiel. Y recordamos en el estudio que la palabra encomendar tenía también entonces una connotación importante. Y pusimos como ejemplo esos ejemplos difíciles que tenemos que a veces abordar. ¿Quién le confía a alguien algo que le sea y le resulte muy importante? A veces usted tiene una propiedad. ¿Le confía poner el título de propiedad a uno de sus hijos? Yo, por ejemplo, no sugiero eso. No sugiero. Nunca voy a aconsejar eso. Porque es muy riesgoso. Muy riesgoso. Le confío algo que sé que de lo que voy a depender el resto de mis días. Esa era la connotación de esa palabra. Bueno, el Señor Jesús, en su fe perfecta, encomendó su espíritu al Padre. Y Pedro nos dice, como imitadores de Dios, que encomendemos nuestras almas, nuestras vidas, nuestra eternidad a Dios, en medio de lo que sea que vivamos en este mundo. Porque lo que sufrían los cristianos a quienes Pedro se dirige en su carta eran cristianos que eran perseguidos, que habían tenido que abandonar sus tierras, que estaban en la diáspora, que sus vidas corrían peligro, que habían tenido que abandonar sus posesiones y familiares. A ellos les dice, encomienden a Dios en Cristo, que es fiel, sus almas. La incredulidad, hermanos, frente a la fe, a la que estamos llamados. Y recorrían las aldeas alrededor enseñando. Si el Señor fue rechazado, no podremos esperar nada menos nosotros. Pero al igual que el Señor, que experimentó el dolor del rechazo, esta no solo es una admiración. Uy, qué incrédulos que son. Este fue un dolor que el Señor experimentó. Sin embargo, no se detuvo. Siguió con su misión de recorrer las aldeas enseñando. Que los que, hermanos, experimentemos el dolor de la incredulidad y del rechazo, no nos detengamos y sigamos cumpliendo nuestra misión de dar a conocer el mensaje del Señor. Para terminar, porque estoy seguro que ustedes después van a leer en sus casas los versículos que siguen. Porque no solo el Señor siguió con su misión, involucró a sus discípulos en la misión, emprendió una campaña evangelizadora en la que sus discípulos también debían participar como toda su iglesia, como todos nosotros. El versículo 12, el final de esa porción dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepienten. Los que tienen su Biblia, versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepienten. La Biblia nos dice que el Señor enseñaba el reino de Dios. La predicación del Evangelio. Y el Evangelio es siempre un llamado a la fe. Un llamado a la fe que llama al arrepentimiento de los pecados. No hay conversión sin arrepentimiento. Predicar el Evangelio entonces es llamar a la gente al arrepentimiento de sus pecados. Este fue el llamado del Señor Jesús. Fue el llamado de Juan el Bautista. Es el llamado que el Señor manda a sus discípulos a predicar y a toda su iglesia, a que los hombres se arrepientan de sus pecados, de haber vivido de espaldas a Él, como hemos cantado, rigiéndose por sus propios razonamientos, creyendo que Dios debe estar a nuestro servicio, el Cristo de nuestra cultura y muchas veces de nuestra
nuestra religión difícilmente incomoda, porque no se mete con la vida, convive, se acomoda con nuestro modo de pensar, con nuestro modo de razonar y de acomodar la vida. Pero el Cristo vivo, del que en la Biblia da testimonio, nos confronta y pone al descubierto nuestro egoísmo, la manera en cómo pecamos frente a Dios. Y hermanos, solo cuando nos encontramos con el Cristo de la palabra podemos darnos cuenta qué lejos hemos estado de Él. Probablemente nos hemos sentido cerca de un Cristo familiar, un Cristo de nuestra cultura con quien tenemos algún tipo de relación, un Cristo de nuestra religión que está allí y ya nos acostumbramos a su presencia sin que nos llame a mayor reflexión. Por eso la Santa Cena, una y otra vez, para que podamos reconocer quiénes somos y para que podamos reconocer al Cristo de la Biblia, que por su muerte en la cruz del Calvario, hermanos, nos llama a la fe en Él, para perdón de pecados, para salvación y para vida eterna. ¿Amén? Amén. Que el Señor los bendiga y los haga bendición. Padre, una vez más te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da testimonio de Él. Y pedimos que quienes estamos hoy, Señor, y hemos confesado nuestra fe en tu amado Hijo Jesús, podamos reconocer, Señor, mucho más consciente de su presencia actuante en nuestras vidas, en cada momento de nuestra vida, Señor. Y que toda ella, que todo aspecto de nuestra vida, Señor, se rinda a tu voluntad. Y si acaso entre nosotros, Señor, hay quien no ha conocido, Señor, a tu Hijo Jesús, y ahora por su palabra recibe este llamado a la fe, que pueda hacerlo conforme a tu soberana voluntad. Que podamos todos reconocer, Señor, que en tu amado Hijo Jesús hay libertad, que nos libra de toda ira, de toda condenación, que nos hace entender que no todo acaba aquí, que no todo está en este mundo, Señor, sino que nos espera algo que no podemos aún siquiera conocer, pero que sabemos lo has preparado con amor para quienes son tuyos. Te lo rogamos todo, en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén.